nuestro siguiente Saga Live Sessions. Por favor, esperemos unos 3 minutitos más para que sigan ingresando las personas que faltan. Por favor, un ratito ya. Listo, ahora sí, vamos a empezar. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este evento exclusivamente para ustedes, preparado solamente para ustedes. En esta oportunidad venimos a presentarles unas soluciones innovadoras que son tendencia en la gestión de redes, y en esta oportunidad nos estará acompañando Roberto Chimborazo, quien tiene más de 15 años de experiencia en este tipo de soluciones de networking como tal. Esperemos que puedan aprovechar todo el conocimiento que se les va a impartir el día de hoy y bueno, vayan tomando notas durante el evento como tal para que al final, en la sesión de preguntas, puedan aclarar cualquier dudita con la cual les podamos apoyar. Bienvenidos sean todos y ahora sí, Roberto, todo en tus manos. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Mari. Primero quisiera asegurarme de que me escuchan bien. ¿Sí? Sí. Perfecto, perfecto. Sí. Qué bueno, qué bueno. Lo mismo, ¿no? Bienvenidos a todos. Es un placer para mí poder conversar de estos temas con todos ustedes. Como bien decía hace un momento Mari, la idea es hablar sobre la gestión de la red desde una perspectiva innovadora, traer algunas soluciones, algunas iniciativas que se están usando hoy en día y cada vez más para facilitarnos la vida, ¿no? A todos aquellos que trabajamos en esto que denominamos gestión de la red. Me gustaría empezar hablando un poco de mi experiencia, como para que tengan una idea de por qué es que he encontrado en estas herramientas una solución que creo que funciona para esto que, como dije antes, es gestionar la red. A ver, sí, son más o menos 15 años
algo más trabajando con redes de datos, ¿sí? Haciendo networking, lo que significa diseñando redes, implementando redes, manteniéndolas, es decir, dándole soporte a esas redes, el famoso día 2, y por supuesto también optimizando esas redes, que a veces ese es un punto que suele quedar un poquito suelto. Creo que muchos de nosotros tenemos en el radar bastante bien identificado este tema del diseño de una solución, la implementación, la entrega y la operación, pero me he dado cuenta en estos años que pasa hasta en las mejores familias, se deja un poquito de lado el tema de la optimización, ¿no? De ir midiendo el performance y de ir sacándole cada vez más rendimiento a lo que tenemos. Entonces, yo he podido dedicarle, como dije, en este tiempo, a cada uno de esos sectores un momento dado. Y de alguna manera eso también me permitió obtener este certificado que les muestro acá. No sé cuántos de ustedes tengan en el radar igual las certificaciones de Cisco. Vale la pena también que mencione que prácticamente de esos 15 años, no sé, yo diría que fácil 14, ¿no? Aunque ahora sigo viendo equipamiento Cisco también, pero un alto porcentaje de esa experiencia fue recibido con dispositivos Cisco, y las soluciones que implementé fueron Cisco y las certificaciones que obtuve fueron Cisco. Y esta, digamos que es una de las más prestigiosas de Cisco. Como decía, no sé cuántos de ustedes la tengan en el radar, pero en Cisco está el CCNA, luego un peldaño más arriba el CCNP, y luego uno más arriba el CCIE, ¿no? El Internet Network Expert. Igual vale la pena también como para que lo tengan en el radar y puedan un poco también hacer match conforme a lo que les voy a ir hablando, de dónde saco las cosas que les voy a ir contando. Vale la pena que tengan claro de que esta certificación la obtuve en el sector de Service Provider. En Cisco hay algunas verticales en las que se puede obtener esta certificación, y esas son Routing y Switching, lo cual está más enfocado en un ambiente enterprise. Está la de Security, está la de colaboración, y está esta de Service Provider, que lo que busca es certificar a aquel que viene trabajando en redes de datos, sí, pero las redes de datos de los proveedores de servicio. Esto es un Claro, un Movistar, Telefónica, CNT, si hablamos de Ecuador, o cualquier empresa de este tipo en el mercado. Y también en algún punto, como estas redes muchas veces empiezan a diversificarse mucho, a ser multivendor, he tenido oportunidad también de certificarme con Juniper, estoy también trabajando últimamente con Huawei. Eso en cuanto al networking. Ahora, en cuanto a este tema de las soluciones, de un par de años, un poco más, yo diría 3 para acá, he venido profundizando y adquiriendo algunos conocimientos que tienen que ver más con el desarrollo de software. Entonces, he encontrado, y de hecho esta es una tendencia, que se complementan muy bien, ¿no? Este tema, la posibilidad, la oportunidad de conocer de desarrollo de software, es una herramienta hoy en día bastante apreciada para quienes trabajamos con elementos de red, con redes, con la gestión de la red. Ya vamos a ir viendo por qué. Hemos preparado una agenda como para darles una idea de cómo vamos a ir transitando por estas láminas que vienen a continuación, y lo que vamos a empezar haciendo, lo que voy a empezar a hacer es hablar sobre el open source. Al final, como ustedes vieron en el título, vamos a hablar de soluciones, de innovación, y todas estas se van a ir dando cuenta, están apalancadas por este movimiento que se denomina open source. Entonces haremos un overview de esto que denominamos open source, que la industria denomina open source, cuáles son los desafíos ahí que este tipo de herramientas o soluciones enfrentan, esas dudas, esos mitos que giran alrededor de open source. Luego vamos igual a hacer un repaso de lo que es la gestión de redes, siempre desde un ámbito general. No vamos a profundizar mucho, no es esa la idea de esta presentación. De la misma forma vamos a enumerar, a listar uno que otro desafío, tal vez los más visibles que nos encontramos. Con láminas, esto yo creo que va a ir saliendo en algunas de todas las que vamos a ver,
voy a tratar de ir mostrando cómo estas soluciones, de dónde viene esta innovación, porque se están volviendo tendencia, todo este tipo de herramientas, de soluciones basadas en open source, al momento de gestionar la red. Entonces, empezamos hablando de open source, ¿no es cierto? Yo sé que muchos de ustedes, prácticamente todo el que está de una u otra forma en este mundo de la tecnología, de las comunicaciones, sí o sí, o del TI, tuvo que escuchar y ha escuchado durante muchos años open source. No es algo necesariamente nuevo. Entonces, lo que tal vez sí es relevante es anotar que como primeros pasos de esto que se denomina open source, se hablaba del desarrollo de software open source. Es importante notar eso porque vamos a ver que hoy en día ya no se habla tanto de software open source, sino esto como que se ha vuelto una cultura, ¿no? Como lo muestro acá. Déjame hacer algo aquí como para facilitar el seguimiento. Ya. Como les decía, ¿no? Desarrollo de software. Pero hoy por hoy esto de alguna forma se ha vuelto un movimiento, una forma de trabajo, una cultura de trabajo que busca esto de acá, ¿no? Son comunidades, nos vamos a ir dando cuenta de que al final de lo que estamos hablando es de comunidades, de personas, de usuarios que tienen intereses comunes, necesidades comunes y encuentran en este tipo de herramientas, en esta cultura, soluciones que resuelven problemas comunes y que de alguna forma a la vez también facilitan otras necesidades, que ya vamos a ver cuáles son, necesidades propias de la industria, ahora que estamos topando esto desde un ámbito empresarial o profesional. Pero, de hecho, hace algunos minutos antes de comenzar la reunión hablábamos de que estamos usando herramientas open source también para nuestra vida cotidiana, no solo para esto. Entonces, es un hecho de que este movimiento open source hoy por hoy es cada vez más exitoso y cada vez lo consumimos más. Pero ¿cuáles son los parámetros, cuáles son las ideas que giran alrededor de todo lo que se denomina open source? Básicamente que el acceso sea público, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Entonces aquí prácticamente estamos mostrando dos mundos. Uno, el acceso privado, propietario, el código que una empresa mantiene en secreto versus un código, un software, una idea, incluso puede ser que se comparte con el público y que lo que eso significa es que el público es capaz de ver el detalle de esa solución. Si hablamos de software, el código fuente. Si hablamos de criterios de diseño, verán esos criterios de diseño, aquellos que se utilizaron para crear estas herramientas open source, pero no solo eso, no solo van a poder ver, lo van a poder modificar y lo van a poder compartir, lo van a poder distribuir. Son los tres pilares básicos que giran alrededor de este movimiento open source. Ahora, conforme han avanzado los diferentes movimientos open source, se habla de generaciones, de hecho se habla de que hoy estamos en la tercera generación de este movimiento open source. Conforme esto ha ido transitando este camino, se han ido añadiendo nuevas herramientas o nuevos facilitadores, les voy a llamar, que nos han llevado al éxito de estas herramientas, ¿no? Uno de los principales, diría yo, es esto, de lograr que el desarrollo de estas herramientas sea descentralizado y colaborativo. Aquí es cuando empieza a concatenar esto con el tema comunidad, ¿no? Lo que estamos diciendo cuando decimos descentralizado y colaborativo es que hay gente de prácticamente todo el mundo, como decía antes, con necesidades comunes, consumiendo este tipo de solución, pero aportando también al desarrollo de esta solución y se aporta desde diferentes ámbitos. Este es un tema también bastante particular que de hecho da para otra presentación, el solo hablar de esta cultura. Pero por darles un vistazo rápido, cuando hablamos de colaboración, no solo estamos hablando de código, ¿no? Porque muchos pueden decir, ya se desarrolla de forma colaborativa, quiere decir que varias personas en el mundo están introduciendo código en estas soluciones. Eso es verdad, pero no solo es eso. También lo que se está haciendo acá es, por ejemplo, entregando feedback. Habrá gente que esté revisando estos productos y, de hecho, el siguiente punto tiene que ver con eso, porque muchos de nosotros diremos ok, pero ¿quién está verificando que estas herramientas cumplan con una calidad mínima y adecuada para que la podamos consumir?
De hecho, quienes la revisamos somos los usuarios. Yo, que soy un asiduo usuario de software open source, estoy en capacidad de revisar al menos los features que me parecen o que me atrajeron a esa solución y entregar mi feedback, ¿no? Decir, en verdad, este feature, si descargué este software y lo estoy usando para esto funciona, o decir otra cosa, ¿no? O decir, mira, sí funciona, pero podrías añadirle esto, o cuando hice esto, no funciona tan bien. Eso también contribuye al desarrollo descentralizado y colaborativo. Como decía también en algún momento de esta lámina, otras soluciones, otras facilidades que se encuentran, bondades que se encuentran en el uso de este software es el tema de costos, ¿no? Un tema que es cada vez más relevante por donde se lo mire, sobre todo en esta época. Yo creo que esta época en particular igual hizo que muchos regresásemos o ahondásemos más en esto que es open source. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un impacto mundial económico y de la necesidad personal, profesional y de nuestras empresas de abaratar costos. Entonces, en este tipo de herramientas, muchos de nosotros estamos encontrando soluciones que son más baratas, que, como dijimos antes, al venir de usuarios, estar desarrolladas por usuarios y estar evolucionando conforme al feedback de usuarios, son muy flexibles y por lo tanto son longevas, no pueden tener una vida más larga porque es más probable que una empresa que desarrolló una solución por cualquier razón deje de existir en el tiempo y por lo tanto deje de prestarle soporte a una herramienta que creó, a que toda una comunidad de un momento a otro deje de ver valor en una solución que ha venido utilizando durante mucho tiempo. Entonces, eso es lo que hace que estas soluciones también tengan más vida, ¿no?, en el mercado. Ok. Eso. Aquí algunos logos que representan un poco, y creo que en la mente de varios de nosotros van a estar estas ideas de open source. IBM tal vez no la tienen tanto, pero es uno de los primeros que impulsó este movimiento. Si no de los primeros, el primero. Luego por ahí está Apache, Linux, claramente todos lo tenemos en el radar. Red Hat, que todos, o yo diría que varios de nosotros sabemos que empezó siendo un movimiento así prácticamente libre, un grupo de personas, pero luego igual tiene su lado enterprise ya de pago, que es todo lo que ha venido acompañando a esta evolución, a estas generaciones que les decía de open source. Pero aquí hay un par de grandes players de todo esto, y este es uno de ellos, GitHub, que es el que facilitó en gran manera, junto con otros que se han integrado a esta familia de repositorios de versiones, la colaboración, ¿no? Todas esas conversaciones, ¿se acuerdan que hablábamos de plantear necesidades, de proponer soluciones, de compartir código, de decir esto está fallando, de decir esto me gusta, pero añade este feature? Todas esas conversaciones se están dando por GitHub. No, esas conversaciones no se están dando necesariamente por herramientas como estas de colaboración, o por WhatsApp, o por Facebook. No, se están dando en GitHub cuando hablamos de este tipo de soluciones. Entonces, sin duda, es uno de los players importantes acá. Y Grafana, que este es el logo de Grafana, también tiene mucha relevancia hoy en día, porque al final creo que todos hemos escuchado esta famosa, este quote, esta frase famosa de que una imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Lo que busca, como su nombre lo indica, es exponer a través de un gráfico, en lugar de una tabla o de una línea de comandos, la data. Entonces, eso hace que esta sea consumida de una forma más rápida, que puedan tomar decisiones más rápido, que se pueda entender la data de mejor forma. Obviamente, al final, lo que se necesita es tomar decisiones en base a esa data y no solo quedarnos con la data como tal. Quisimos también, quise hablar acerca de unos cuantos mitos, unos que tal vez todavía pudieran perdurar hoy en día, otros que vamos a ver que claramente ya no, porque, como dije, estas generaciones de open source han ido cambiando y el mercado ha ido entendiéndolas mejor cada vez. Pero uno de estos mitos es, por ejemplo, aquel de pensar que todo el software de código abierto es Linux, o que solamente puede ser instalado en Linux, consumido en Linux. Eso sabemos claramente que no es así hoy en día.
al menos serán Windows y Linux. Y mucho del software open source también cada vez más en Mac. De hecho, yo ahora mismo estoy utilizando aquí un Mac y prácticamente todas las herramientas que he necesitado para hacer muchos de las soluciones que he tenido que implementar, las he podido hacer acá. Pero ¿qué más tenemos? Que funciona a la perfección con el software. A ver, que no funciona a la perfección con el software propietario. Esto se cae un poco este mito cuando justamente lo que estamos diciendo es que el software al final se crea en función de las necesidades de los usuarios, ¿no? Y sin duda, una de las principales necesidades que va a tener un usuario cuando está desarrollando este tipo de soluciones es que se puedan integrar con soluciones propietarias. Entonces, desde el lado open source, eso siempre va a estar tomado en cuenta desde el diseño. Y eso igual está abierto y se puede conocer. Este me parece también interesante y muchos de nosotros pudiésemos haber creído en algún momento que el software open source se desarrolla por estudiantes solamente y por entusiastas y no por desarrolladores, entre comillas, reales. No, para nada. Esto para nada es así, al menos en esta tercera generación del software open source. No, porque esto cada vez tiene más una mirada profesional y las necesidades, sobre todo las que nosotros queremos mostrar, vienen de profesionales. Es decir, cómo me facilito la vida al momento de gestionar la red. Muy pocos estudiantes y entusiastas se van a poner a crear herramientas para resolver este tipo de soluciones. Tal vez en otras herramientas open source podría ser, por ejemplo, necesito un player de MP3 y alguien puede decir, no quiero crear mi propio player y aparte como estoy estudiando desarrollo voy a hacer yo mismo, ¿ya? Eso tal vez sí, pero en este tipo de herramientas no. Acá hay profesionales, hay desarrolladores reales creando las herramientas, manteniéndolas y mejorándolas. De hecho, una que está enfocada 100% a tecnología nació de esa forma, ¿no? Es de forma natural, esta gente se va conociendo, se unen y empiezan a crear cosas. Hay una muy particular, es que eso da para otra presentación, pero se las nombro de una vez. Se llama Nornir, como suena. Y si alguno de ustedes está familiarizado con Ansible, que es una herramienta que lo que nos permite es automatizar muchas cosas, automatizar, no sé, el envío de comandos a 500 servidores, a 200 routers, hacer actualizaciones en un gran número de equipos a la vez. Eso es Ansible, pero eran 3 desarrolladores, uno de Cisco, uno de Spotify, otro que simplemente trabajaba ya en redes y dijeron, no, Ansible está súper bien, pero tiene su propio lenguaje de programación y no quiero aprender otro lenguaje. Lo que quiero es algo como Ansible, pero en Python. Se unieron y crearon Nornir y ahora Nornir es, desde mi punto de vista, una solución mucho mejor que Ansible, pero son desarrolladores reales al final. Que el software open source es menos seguro que el software propietario. También se ha ido cayendo este mito, también en algún momento pudo haber sido verdad, pero cuando se cae, cuando estamos hablando justamente de estas comunidades, ¿no? de un desarrollo descentralizado y colaborativo y de que aquí hay comunidades utilizando el software. Evidentemente, si estamos diciendo eso, algo va a pesar el hecho de que una solución la esté usando mucha gente o poca gente. Pero si hay soluciones que la están usando mucha gente y por eso estamos hablando aquí de tendencias, es seguro que esas soluciones se están probando, se están poniendo a prueba contra amenazas de seguridad y que esa comunidad está aportando en anotar cualquier vulnerabilidad que se encuentre y, por supuesto, en los parches necesarios. En cuanto a las licencias, puede ser una pesadilla. Yo diría que podría hacerlo siempre y cuando tengamos claro cómo funciona, ¿no? Y la idea también, esto también se ha ido haciendo cada vez más claro. Hay sitios específicos que nos pueden mostrar cómo funciona cada tipo de licencia y hasta dónde puedo llegar con cada una de ellas. Diría que esto pudo haber sido complicado cuando esa información no existía, pero ahora todo esto es bastante transparente y se puede conocer de primera mano desde el inicio. Que no hay soporte para OSS.
No, por lo que decíamos acá, ¿no? Sobre todo en este tipo de herramientas, si estamos diciendo que las soluciones están creadas por desarrolladores reales y que el feedback va a venir de profesionales que están haciendo uso de este software, realmente lo que va a pasar y está pasando es que hay personas como yo y empresas como Saga que perfectamente pueden ofrecer servicios como la implementación de soluciones con este tipo de software y, por supuesto, también el soporte. Y asimismo hay otras también en otros sectores, ¿no? Y, por supuesto, esta palabra que yo creo que a estas alturas del partido igual ustedes la tendrían que ver sí o sí repetida en cada pliego, en cada RFP de cualquier solución tecnológica, sin duda es algo que se toma en cuenta cuando se está diseñando desde la entrada una solución. Ahora, supongamos que alguna solución open source, porque nació aquí en un escritorio para que Roberto la consuma, no pensó en escalar porque era para resolver un tema puntual de 2 o 3 equipos. Sin duda, cuando se comparte con el mundo y empieza esto a ser colaborativo y alguien más la consume y ese alguien más ahora necesita usar esta misma herramienta, pero necesita utilizarla para cientos de equipos, ahí hay un feedback que va a llegar sí o sí pidiendo que se rediseñe para que se haga escalable. Y ese feedback se va a tomar en cuenta. Sin duda va a ser así. Eso en cuanto al tema open source, ¿no? Una mirada rápida, las fortalezas, esas que se veían como desventajas y por qué creemos que están superadas. Y ahora vamos a pasar a lo mismo, a hacer un overview de lo que se entendería como la gestión de red. Para empezar a ver después cómo es que todo esto hace match en algún punto. Ya, la gestión de la red, ¿no? Básicamente pasa por 3 aristas o 3 misiones o tareas generales que tienen que darse cuando tengo una red implementada y tengo que operar una red. Y estas son la configuración. Si bien, evidentemente, antes de empezar a operar una red, esta tiene que venir configurada, eso no significa que en el día 2 se requieran nuevas configuraciones, ¿no? Introducir nuevos features, añadir una sucursal, un nuevo piso, una nueva VLAN, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que hay que configurar esa red. Hay que administrarla. Eso lo que tiene que ver es con los recursos como tal. Y este es un tema en particular que no suele tener mucha atención, al menos desde esta perspectiva, el de sacarle el máximo provecho a nuestra red, ¿no? Normalmente nosotros compramos dispositivos que pueden hacer miles de cosas. Cuando uno obtiene el feature set o el feature list de un dispositivo, tiene features, pero por montones. De esos, normalmente se usan muy pocos. Y la administración de la red tiene que ver con, obviamente, el conocer y poner a trabajar a nuestros equipos para que hagan lo mínimo necesario, pero luego en una segunda instancia tiene que ver con ponerlos a hacer lo máximo posible, porque sin duda eso va a tener un efecto en el negocio. Entonces, esa administración es parte de la gestión de la red. Esa visión de, ya, estoy subutilizando este equipamiento, si lo configuro de esta forma voy a sacarle mucho más provecho y voy a mejorar los números de la empresa, tiene que ver con esta administración. Y sin duda el troubleshooting, creo que también sí, todos lo tenemos en el radar, que es la resolución de problemas, ¿no? Que red no presenta alguna falla en algún momento, algún bucle de spanning tree, si hablamos de una red LAN, no sé, algún leaking de una red, de una ruta, si hablamos de redes L3, temas de firewall, lo mismo, algún permiso que no se dio, uno que funcionaba y dejó de funcionar, un bug de software, todo eso tiene que ver con troubleshooting. Y es parte de lo que se entiende como gestión de la red. ¿Por qué anoté aquí criterios de diseño e implementación? Porque igual, este es un tema que no siempre se toma en cuenta y que es importante que siempre lo tengamos en el radar. De que todo este tema, qué tan fácil o difícil se nos haga la vida cuando estamos gestionando la red, va a depender mucho de lo que se dio en la fase de diseño, ¿sí? Esa es una fase fundamental en prácticamente toda la solución. Yo sé que todos lo entienden de esa forma,
pero muchas veces nos quedamos en la fase de diseño tengo que ver que un router me deje conectarme a todas las sucursales, ¿ya? Pero muy pocas veces se toma en cuenta, pero quiero, por ejemplo, confirmar también desde la visión de gestión de red que queden implementadas todas las herramientas que me dejen estar tranquilo, ¿no? Saber que ese router está funcionando, cómo se configuró, que si pasa algo me voy a enterar, y no solo con ese router, sino con todos los demás. Entonces son criterios que no siempre se toman en cuenta al momento de diseñar una red, que son los criterios de cómo me afecta en la gestión, en la operación. No solo va a funcionar haciendo esto, sí va a funcionar. Pero ¿va a ser fácil gestionarlo? Tal vez no. Entonces movamos esta pieza en el diseño para que sea más fácil. Y definitivamente, claro, porque se gestiona una red, por lo que se gestiona prácticamente cualquier cosa, ¿no? Lo que necesitamos es maximizar el tiempo up, ¿sí? O minimizar las interrupciones. Dicho de otra manera, queremos que siempre esté arriba, siempre esté prestando el servicio, que preste alto desempeño, que tiene que ver un poco con la administración, ¿no? No tener elementos subutilizados, enlaces subutilizados, cualquier recurso subutilizado, y todo esto al final tiene que ver con costos, ¿no? Lo que decía, también esto tiene que ver con costos. Siempre va a ser mejor y nos va a mostrar, creo yo, lo veo así, nos va a dejar bastante bien parados frente a quienes revisan nuestro trabajo, llámense gerentes, mesa directiva, lo que sea que gobierne nuestra empresa, siempre nos va a dejar mejor parados en mostrar que nosotros en realidad estamos haciendo lo máximo que podemos hacer con lo que tenemos. Entonces, eso tiene que ver con la gestión de la red. Y este es un tema no menor, ¿no? La seguridad, también, al igual que la escalabilidad, es otra palabra, pero que no solo debería quedarse en una palabra, sino en un feature que se debe tomar en cuenta en toda solución tecnológica. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa con estas redes que nosotros tenemos, ¿no? Que muchas veces son relativamente grandes y complejas. Y eso tiene que ver con esto. Lo grandes tal vez no, pero lo complejas tiene que ver con cómo se idearon en la etapa de diseño. Y esto trae retos, el que sean grandes y complejas traen retos para esta gestión. Requieren reacción rápida, por supuesto, cuando estamos en un caso, en un incidente, troubleshooting, con una interrupción de servicio, la acción que se requiere es rápida. Se plantean también cuestiones. ¿Esta gestión de la red es mejor que la haga centralizada o distribuida? Han habido estos debates, aunque creo que se ha ido cerrando todo alrededor de centralizada. Siempre se va a preferir una gestión centralizada. Y bueno, pueden, dependiendo de cómo se quiera afrontar esta gestión de la red, pueden aparecer altos costos en verdad. O bajos, si es que empezamos a innovar un poco ahí con esta solución. ¿Qué más? Gestión de la red, ¿ya? A ver, voy a pasar rápidamente por estos 5 puntos. Es más o menos lo mismo que dijimos antes, ¿no? Al final necesito saber qué voy a gestionar, ¿sí? Por lo tanto, necesitaré tener al menos un inventario, herramientas. Y aquí ya vamos a empezar a hacer match con lo que vimos antes, ¿no? Herramientas open source para levantar ese inventario existen. ¿Qué tan innovadores vamos a ser para lograrlo? Tan creativos va a depender principalmente de quien lo esté haciendo o de ese apoyo estratégico que te esté prestando un socio, ¿no? Hay que monitorizar esto, hay que llevarlo a gráficas, indudablemente. La mantención es importante, como nuestro auto, que es el típico ejemplo. No queremos que algo se dañe, no sé, la mitad del páramo si estamos yendo de paseo, entonces más vale que tengamos todo eso con cierta rigurosidad, dándole mantenimiento. Hay que configurar estas soluciones y, por supuesto, la seguridad. Siempre tengo que llevar registro de todas aquellas amenazas, de todos esos controles de seguridad que tengo y si en algún momento los veo amenazados. Ok. Esto se puede, de alguna manera, listar en estos puntos,
¿no? Todos estos retos. Al final, si estamos hablando de una gestión de la red, lo que vamos a querer es contar con KPIs o métricas que nos dejen ver lo que dijimos antes, que todo está funcionando bien, cuál es el mejor momento de hacer algo proactivamente, si algo falló, por dónde es que tengo que empezar a ajustar cierta tuerca, pero estas métricas no siempre las voy a tener disponibles, tal vez no siempre las voy a ver de principio, entonces probablemente tal vez sea también buena idea buscar herramientas que me dejen implementar nuevas métricas de forma rápida. Ahora ya tengo las métricas, ya sé cómo implementarlas rápidamente, pero ¿qué pasa si una métrica no está? Más bien, si veo una métrica por un lado y luego veo otra y luego veo otra, tal vez no es sencillo ver cómo se asocian y es buena idea entonces correlacionarlas. Este es otro reto importante que tenemos de cara a la gestión de la red, pero no es menos cierto, más bien, otra mirada que le podemos dar a esto es que el lograr esto puede incluso llevarnos a un momento bastante bueno, que es el asociar estas métricas con las métricas del negocio, porque el negocio como tal, cada una de nuestras empresas tiene números, tiene métricas, tiene KPIs que dejan ver qué tan saludable es la empresa, que también lo está haciendo, qué tanto estamos ganando, y sin duda hay otras métricas que pueden impactar de mejor o peor forma esas métricas de negocio. Esa correlación es importante en algún punto hacerla. Y la base es justamente el empezar a trabajar en este tipo de información. Las redes son multivendor, multipropósito, multiprotocol. Por lo tanto, es buena idea contar con plataformas flexibles, ¿no? Como veíamos que era una de las bondades de las soluciones open source. Esto tiene que ver con lo que decía antes, la gestión de redes que crecieron de manera no planificada o estudiada, implementaron tal vez sin pensar en un crecimiento futuro y luego esto fue creciendo y durante ese crecimiento tampoco se consideraron algunos puntos. Entonces, siempre va a ser importante que eso lo tengamos en el radar. Y bueno, ya hablamos de la interrupción del servicio y de los costos, ¿no? Que puede tener eso hacia el negocio como tal. Ok. Esto es, de alguna forma, ya lo vine diciendo, voy a pasar rápidamente por esto. Las herramientas open source están, ¿sí? Están en GitHub, en GitLab, están en Internet, listas para ser consumidas por quien las necesite. Ahí hay un pequeño gap, por quien las necesite y que sepa que existen, porque también hay un gran abanico de herramientas, no todas resuelven el problema específico que tenemos, o muchas resuelven el problema específico que tenemos, pero hacen muchas otras cosas más y pueden volverse más o menos complejas dependiendo de si acierto en identificar cuál me beneficiaría más utilizar. Entonces, ahí va a ser importante el tener cierta asesoría, ciertos lineamientos al momento de ver por qué herramienta me voy de todo este abanico. Son customizables, por supuesto, eso es muy bueno. Hablábamos de la necesidad de crear métricas en el momento. Fueron creadas, dijimos, por quienes necesitan estas soluciones, responden a los skills que demanda el mercado de un TI profesional. Sí, porque son profesionales del mercado los que están creando estas herramientas y manteniéndolas. La comunidad es cada vez más grande. De hecho, aquí estamos colaborando con que esta comunidad crezca más con lo que estamos haciendo, de hecho, en esta presentación. Y, por supuesto, aparecen cada vez más profesionales como nosotros para lograr comunicar esto y garantizar que se consuman de la mejor manera, ¿no? Y resuelvan los problemas que ustedes tienen. Aquí, algunos de los grandes players que están usando este tipo de herramientas, muy pocos en realidad, ¿no? Me alcanzaría una lámina para colocar todos los que están usando. Realmente todo el mundo está usando herramientas open source. El que se imaginen, no hay empresa que ustedes puedan mencionar que no las esté usando y cada vez más. De hecho, tal vez lo que sí es importante decir aquí es que muchas herramientas open source nacieron de estos big players. Es un ingeniero o dos de una compañía que dijo, oye, pero esto que estamos comprando no resuelve mi problema, voy a hacer mi propio desarrollo. Y así nace. Pusimos aquí unos cuantos casos de uso, ¿no? Que pueden
parecer muy rebuscados, pero al final son cosas que pasan. Por ejemplo, el primero. ¿Cuál es la red o los dispositivos que debo gestionar? Parece un poco loco que alguien te pueda plantear eso, porque si estamos a cargo de gestionar la red, lo más lógico es pensar que sé exactamente y con precisión cuáles equipos tengo, es decir, que tengo un inventario. Pero esto no siempre pasa y no solo... Y esto pasa en las mejores familias. O sea, redes muy grandes resulta que no saben cuántos equipos tienen. ¿Dónde puedo encontrar solución para empezar incluso a identificar todo el equipamiento que tengo en herramientas open source? ¿Sí? ¿Qué tipo de herramientas? Herramientas del tipo, como la que les decía, Nornir, ¿sí? Una herramienta que es capaz de, por ejemplo, y aquí entra la creatividad, ¿no? La innovación. Por ejemplo, alguien dice, ya, ok, Roberto me dijo que Nornir me permite hacer algo con múltiples dispositivos a la vez. Entonces, ¿qué pasa si ese algo termina siendo un ping a toda la red? Y yo tomo data de quién responde. Eso voy a tener, en primera instancia, al menos un número de IPs para arrancar. Entonces, estas herramientas, conforme cómo se las haga jugar entre ellas, van resolviendo cuestiones como estas. Otra, ¿cuál es la latencia que tengo a un determinado servicio y la puedo disminuir? Me parece una pregunta bastante válida, un caso de uso bastante válido. La latencia es un dato importante a tener en cuenta siempre. Y lo mismo, existe una herramienta, lo pueden anotar, que se llama TCP Ping, que lo que hace, igual, se la descargan de GitHub, Windows, Linux, y lo que hace es un ping, pero TCP, y junto con ese ping vas a tener la data, sí, del RTT, del delay de ida y vuelta, pero tal vez también incluso vas a tener respuestas de, por ejemplo, cómo te respondió a nivel de DNS, la resolución de un hostname, o a nivel de HTTP, cuánto demoró esa primera transacción hasta que muestre esa primera página home. Otra herramienta ahí disponible. Pero lo que les voy diciendo, ¿no? Es importante saber dónde y de todo el abanico cuál uso. Otra que me he encontrado, al menos a mí me ha tocado vivir esta, desde gerencia me piden un reporte de una métrica muy específica, es decir, en algún punto una reunión de gerentes, la mesa directiva, y aparece una métrica que en ese momento es muy importante, pero que no se tiene a mano. Está nuestra herramienta de pago, que es muy potente, que mantiene todas las métricas, pero muchas veces pasa, menos a nosotros nos ha pasado, y me ha pasado, de que implementar esa métrica que es muy específica, muy rebuscada, tal vez no está disponible por SNMP, pero sí se puede conseguir con una herramienta open source, porque lo que haces es tal vez conectarte por SSH cada cierto tiempo, tomas el dato específico y lo graficas ¿en dónde? En Grafana. ¿Qué más? Frecuentemente necesito hacer cambios en varios dispositivos a la vez. Claramente he apuntado a lo que les decía, ¿no? Nornir. Si se fijan, hay muchos casos de uso, muy particulares algunos más generales. Este de la latencia, muchas veces, voy a regresar un momento nada más a ese antes de concluir. Arrancar como eso, como querer saber cuál es la latencia entre dos endpoints, pero rápidamente, cuando se ven las bondades de esto, se convierte en una herramienta que te permite identificar, no sé, cuellos de botella, identificar si tienes que ajustar un parámetro en la aplicación o una cola en una política de QoS en un router, o si a tu servidor, a tu service provider, a un CNT, a un Claro, le tienes que pedir que ajuste un parámetro porque es ahí donde estás perdiendo el tiempo. Entonces, sin duda, este tipo de soluciones de asesoría nos pueden siempre llevar hacia adelante. O sea, lo que decíamos, ¿no? Ya, estoy gestionando mi red, pero ahora quiero sacarle el máximo provecho. Bueno, creo que logré comprimir. Me pareció muy poco tiempo para todo lo que hemos visto. Cada uno de los temas que hemos tocado da para una presentación como tal. Y antes de pasar a la sesión de preguntas, os voy a mostrar algo que está hecho con open source, ¿no? Lo dejé levantado hace un momento, pero les voy a mostrar. Eso está corriendo hace un momento. Les voy a explicar ya mismo lo que es.
Para empezar, eso es Grafana, ¿ya? Les hablaba de Grafana y les decía, Grafana son dashboards, ¿no? Son gráficas, ¿ya? Pero resulta que ¿qué es lo que estoy viendo acá? Bueno, lo que estoy viendo acá, esta IP es la IP de mi access point, ¿sí? De mi router, de mi casa, donde estoy conectado con mi iPad, mi iPhone, mi teléfono, mi computador, lo que sea, la TV, lo que esté conectado ahí, ¿ya? Y de hecho, en ese mismo access point tengo software. Lo que pasa es que este tema a mí me gusta y tengo software open source. El access point viene con un software propietario, le metí open source y ese software open source me permite habilitar NetFlow. Entonces resulta que NetFlow, que me les muestro por acá rápidamente. Espero que les esté gustando lo que están viendo y que me regalen unos minutitos más para mostrarles esto. Ya. A ver, aquí no hay ningún dato confidencial, no. Software open source, ¿no? En mi access point, DDWRT, ¿ya? Y resulta que aquí uno puede habilitar esto que se denomina de diferente forma dependiendo del fabricante, pero al final esto es NetFlow, ¿sí? El protocolo es NetFlow, eso es estándar. Y lo que hago es decir que voy a enviar flujos NetFlow a un server. Entonces, ¿qué significan flujos NetFlow? NetFlow, como les decía, y aquí empieza a entrar todo en juego, ¿no? Aquí empieza a entrar en juego el conocimiento, la existencia de una herramienta, el saber cómo ponerlas a jugar juntas. Entonces, NetFlow resulta que es un protocolo que un equipo de red, un router, tiene normalmente su router de borde, el que les permite conectarse a internet, el que les permite conectarse a las sucursales. Es altamente probable que tenga NetFlow y uno lo que hace es configurar el router para que envíe flujos de NetFlow a un colector de NetFlow. Entonces, lo que ustedes vieron era la configuración de envía data de NetFlow a un colector. ¿Dónde está ese colector? Está en una máquina virtual, ¿sí? Una máquina virtual no levantada con una solución propietaria como podría ser VMware, sino una máquina virtual que se levanta con background y que por detrás lo que tiene es VirtualBox, que ustedes saben es el hipervisor que se usa, que es free, ¿no? Hipervisor que me parece que es de Oracle, si no estoy mal, VirtualBox. Y para consumir eso, lo que uso es otra herramienta open source que se denomina Vagrant, que Vagrant lo que hace es que desde el CLI puedas crear máquinas virtuales y consumirlas. Entonces, Vagrant me conecto a mi máquina virtual, yo creo que acá ya estoy conectado, y esta es la misma máquina virtual, ¿no? Vagrant virtual. Entonces, con esa máquina, ya les voy a mostrar una de estas máquina, lo que tengo instalado, hace herramientas open source, en fin, todo. Esto es open source, obviamente, solamente, por supuesto, estoy usando Python acá. Este es open source. Les voy a mostrar. En GitHub, ese sitio que vi, y la carga, la instala, apunto a ese repositorio y empiezo a ver esto, ¿no? Tengo que ordenarlo de cierta forma. Estoy resumiendo mucho los pasos que hay que dar, pero al final lo que quiero que se lleven como idea es que haciendo uso conveniente de los conceptos, de los estándares de información y de features que están en nuestros equipos de red, puedo tener herramientas como estas. Y al final ustedes dirán, ¿pero qué tengo con esto? Miren, lo que puedo tener es un top users. ¿Quiénes están usando más, por ejemplo, mi access point de estos equipos? Sí, son los equipos fuente, estos son los equipos destino, a qué puertos se están conectando. Si yo ahondo en la programación, porque como esto es código abierto, yo puedo aquí traducir estas IPs a hostnames, ¿no? Porque como ustedes saben, este hostnames, esta IP se puede resolver. Podría saber qué sitio es el que está visitando. Aparte puedo saber qué países son los que a dónde estoy conectado. Esto desde la perspectiva de seguridad, por ejemplo, es muy valioso porque
¿Qué pasa si yo veo aquí una conexión, no sé, a Rusia, a China? Tal vez me preocuparía un poquito. Eso, yo sé que me comí ahí algunos minutos, pero no quería dejar de mostrarles esto. Igual, estas herramientas son altamente customizables. Si quieren, mientras, no sé, Mari, si estás de acuerdo, podemos ir abriendo las preguntas e ir viendo si tenemos algunas. Y aquí voy mostrando algunas otras cosas. No sé cómo lo ves. Vale, chévere. Sí, está muy bien. Bueno, primero que nada, por favor, en la pantalla, arriba a mano derecha, hay unos dibujitos, un triangulito, un cuadradito y un círculo. Por favor, para que le den clic allí y abran la encuesta que acabó de activar mi compañera Michelle, para que por favor nos ayuden, para nosotros es muy importante su opinión, obviamente para seguir mejorando nuestra logística en este tipo de eventos, ¿sí? Adicional, pueden hacer las preguntas ya sea activando su micrófono o realizándolas a través también de esta herramienta. Justo debajo de la parte de encuesta salen las preguntas o la opción de añadir una pregunta. Entonces, dejamos abierta la opción que más les parezca a ustedes práctica, ya sea activando el micrófono o escribiéndolas por la opción de preguntas acá de la sesión. Por aquí. Ya, por ejemplo, Roberto, a este tipo de soluciones le ves factible para cualquier tipo de empresa, cualquier sector. Sí, ese es un rotundo sí, por lo que de alguna forma comentamos, ¿no? Al final, las necesidades de las redes o de la gestión de la red son comunes. Habrán redes más grandes, más pequeñas, pero todas van a estar enmarcadas dentro de estas tareas. ¿Sí? Como digo, algunas tendrán redes más pequeñas, por lo tanto el inventario podrá ser tal vez más pequeño, pero eso no quita que tenga yo tal vez que revisar muchos temas de seguridad. Entonces lo que puede cambiar aquí es el porcentaje de tareas dedicada a cada una de estas verticales, pero las necesidades son las mismas para todas y estas herramientas pueden solventar prácticamente cualquier tipo de red de cualquier tipo de negocio, desde mi perspectiva. Ya. Por acá tenemos otra pregunta. Sin importar las distintas marcas de equipos de red, ¿es aplicable estas soluciones? Sí, claro. Y ahí va a ser importante siempre tener en el radar los estándares, ¿no? Lo que hace de esto una posibilidad es que siempre se manejen estándares. Y en la realidad hay muchos estándares que nos dejan llegar por ejemplo, a esto. NetFlow es un estándar, ¿sí? Si quiero pensar en esto, pero al mismo tiempo todos los fabricantes te van a dar un CLI a través de Telnet o SSH, por lo cual yo puedo crear métricas o dashboards como estos sin problema. Todos te van a dar SNMP, lo cual puede hacer lo mismo, pero igual se los menciono porque no sé, de pronto, si alguien está en medio de un RFP, de una licitación, hoy por hoy, pensando en adquirir dispositivos de red, algo que se tiene que añadir sí o sí, además de lo que acabo de mencionar, es la existencia de APIs. Sé que desde el mundo IT esto se entiende a la perfección. Un API es una interfaz que me permite acceder a la información como esta, pero de manera programática. Ya no SSH, ya no Telnet, ya no SNMP, sino a través de un API. Eso es un must hoy por hoy, eso es un debe ser. Pero sí, o sea, multivendor completamente. Estás en mute, man. Gracias, perdón. Gracias, Roberto. Otra pregunta por acá. Si se cuenta con un NGFW, ¿necesito Grafana y el resto? Next Generation Firewall, me imagino que es. No estoy seguro de si las siglas son esas. Ya, Paco, sí, es Next Generation Firewall. Ok, gracias. Ya.
¿Y cómo venía lo de después? Porque quedé ahí. ¿Y qué pasa con el? Si también podemos aprovechar estas soluciones con ese tipo de elementos. Sí, porque yo en el un Firewall que tengo, digamos que veo lo que tú muestras, ¿no? De los países que vienen, los puertos que más consumen y todo lo demás. Entonces, claro. No sé si esto es algo adicional o es para alguien que no tiene eso. Ya te entiendo mejor. Esto es un ejemplo, ¿no? Esta solución como tal, diría yo que si tú ya tienes esto a través de tu propio proveedor, de tu propio vendor, como que ya no haría falta en ese dispositivo. Pero lo que hay que tener en cuenta es que ya tal vez esto te da la visión de si ese firewall te deja conectarte a todas las sucursales y a la vez a Internet, yo diría estás bastante bien y basta con eso. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tu firewall te provee esa frontera entre tus servidores, el Internet, pero tal vez tienes por ahí otro router que es el que te lleva a tus sucursales y ahí ya no cuentas con esta visibilidad? Ese sería un equipo donde esto, específicamente este tipo de solución, le iría muy bien. Hablando solo de esta solución, ahora, con firewalls, más allá de las herramientas que te provea tu propio vendor, también puedes tener este tipo de solución y añadirle features, ¿no? Ahí lo que habría que hacer es ver qué en realidad te puede ofrecer tu proveedor y si en realidad hay algo más que podamos hacer. Pero en términos generales, así es como lo veo. No sé si respondí la pregunta. Sí, gracias. Chévere. Chévere. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Existe aún el mito que detrás de programas o servicios open source existen virus o backdoor? Ya, siempre creo yo que va a existir ese mito, pero yo primeramente, ya ver, me gustaría contestar la pregunta diciendo esto. Creo que es un mito, en realidad, ¿sí? Pero no siempre infundado. Por eso aquí sí vería yo, y tal vez eso no es buena la pregunta para poder comentarlo. Yo creo que ahí es donde se hace importante el contar con un aliado, ¿no? Con un socio, con alguien que te pueda decir, mira, esta herramienta por esto y por esto, te puedo decir que no adolece de backdoors o que te dejó alguna cosa ahí logueándose tu información y en algún momento se la va a enviar a alguien más. Porque claro, es posible, siempre es posible que alguien diga, mira, aquí está el super software gratuito, pero como decíamos, ¿no? Bueno, no creo que lo dijimos, creo que lo pensé decir y no lo dije, pero eso de gratuito, siempre nos tiene que llevar a tener un ojo ahí, un ojo. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay gente que crea soluciones para resolver problemas. Estamos de acuerdo. Yo les he dado algunos ejemplos de esa gente. Por ejemplo, de Nordic. Ellos crearon esa herramienta para resolver un problema. Pero uno podría decir, también podrían resolver su problema sin hacerlo público. Entre los tres la creaban, la utilizaban y no la compartían. ¿Cuál es la desventaja de hacerlo así? Hubiesen tenido mucho menos feedback que les ayude a hacer pruebas, a resolver problemas, a incorporar nuevas herramientas. Por un lado, eso. Pero por otro, también sí o sí, detrás de estos creadores está también la idea de obtener cierta retribución. Y este es un punto importante. Mucha de la gente que trabaja con open source, ¿cuál es esa retribución que espera? Espera, por ejemplo, poder entregarte soporte sobre su herramienta o capacitarte. Entonces, ¿qué quiero decir para ir al punto que estamos colocando sobre la mesa? Si yo veo software open source y realmente no veo que la persona que está detrás está ofreciéndome capacitación, soporte, sino que se está pintando como algo muy bueno, pero que en realidad no busca nada, yo vería natural tener mis dudas, ¿sí? Tener mis dudas y de pronto asesorarme
algo más con respecto a esa solución. Ahora, con respecto a estas que estamos mostrando acá, ese tipo de preguntas, de dudas, están solventadas por completo. Por lo otro que decíamos, Grafana, hay herramientas, más bien, toda herramienta tecnológica hoy en día normalmente trae de la mano una herramienta de gestión. Si te están instalando un router, una red, te van a ofrecer una herramienta de gestión. Todos, Huawei, Cisco, Juniper, Ericsson, Nokia, todos. Cuando tú entras al detalle de ver con qué está construida esa herramienta, siempre te encuentras con alguna de estas herramientas. Hay un Grafana por debajo, hay un Prometheus por debajo, hay un Influx Database por debajo, y es el que está disponible. Es el open source. De hecho, en sus licencias aparecen los nombres de estas soluciones open source. Entonces, yo diría que una forma de ir seguro es justamente guiarse por estas, que son las herramientas que hemos denominado tendencia, ¿no? Claramente un Grafana no estaría dentro de ese mito, pero en términos generales puede entender de que sí pueda pasar eso de que exista un backdoor sobre todo. Tal vez no virus, porque en GitHub al menos difícilmente van a alojar software con virus. Chévere, Roberto, gracias. A ver, por acá hay otra preguntilla. ¿Qué debería aprender si quiero consumir herramientas open source, ya sea para gestionar redes? Buena pregunta. Creo que tengo aquí, mira, déjame mostrar algo que creo yo tengo por acá. Y si no, a ver acá. Mientras Roberto sigue buscando por allí, porfa, recuerden llenar la encuestita, pues es bastante importante para nosotros. Como les comentaba, en la pantalla, arriba a mano derecha, al lado de la hora, hay unos dibujitos de un triángulo, un cuadrado y un círculo. Allí pueden encontrar la opción de la encuesta, le dan clic allí y pueden ir llenando las opciones y deben darle a cada una a votar, como para que puedan enviarse los resultados. Gracias. Chévere, Mari. Claro, ¿cuáles serían los siguientes pasos? ¿No? Me parece una buena pregunta, una duda bastante razonable. Y obviamente, al igual que en todo, hay otra gente que se planteó las mismas dudas y hizo algo para aportar a dar una respuesta. Y una de esas herramientas es, por ejemplo, esta. Bueno, aquí aparece un término que no mencionamos en toda la presentación, pero que 100% está relacionado con esto. Está 100% relacionado con todo esto. Por favor, un poquito de zoom a la pantalla. Perfecto. Claro que sí. Chévere, ahí está. Listos. DevOps, ¿no? DevOps tiene relación íntima con lo que vimos, con todo el tema de innovación, de herramientas open source. Y yo creo que este roadmap, al final, justamente un roadmap es un camino, es un paso a paso, y yo diría que este es un buen punto de partida, ¿no? Al final, si yo quiero consumir este tipo de herramientas, tengo dos caminos. Uno es aprender de networking, de conceptos de networking, es aprender en paralelo, yo lo recomendaría así, conceptos de programación, porque al final para poner a funcionar este tipo de herramientas necesitas las dos cosas, ¿no? Conocer cómo los estándares de networking pueden trabajar con estas herramientas para al final crear y poner a caminar algo como esto. Y aquí están un poco esas herramientas, sobre todo del lado de DevOps, del lado de desarrollo para operaciones, porque al final eso es lo que estamos planteando acá. Queremos operar una red, queremos hacerlo con herramientas de desarrollo. Entonces, ¿por qué este es un path interesante? Porque desde la perspectiva de varias personas, ¿sí? Todo un grupo acá, se han ido anotando cuáles son las recomendaciones, ¿sí? Que se tienen en cuanto al aprendizaje o al adquirir ciertos conocimientos. Entonces, como primer paso, y coincido 100%, algo que se debería buscar hoy por hoy es aprender un lenguaje de programación, al menos uno. ¿Cuál? No creo que sea sorpresa para nadie.
estos son los que están en el radar de todos, Python, Ruby, Node.js, y este es uno que viene tomando vuelo de una manera impresionante, Go, que es el sistema operativo de Google. Entonces, pero arrancar con uno. Recomendación personal, Python. Segunda opción, Go. Python porque, no sé, en lo personal, como ya he compartido con algunos de ustedes, pero lo cuento acá, es con lo que yo empecé a aprender esto y se me hizo bastante natural el aprendizaje. Pero conforme transitemos este path, vamos a encontrarnos con que tenemos que ir solventando otro tipo de conocimientos, entender, por ejemplo, cuáles son los diferentes conceptos alrededor de un sistema operativo, cómo manejan los procesos, la concurrencia, los hilos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero primer paso, si la pregunta es ¿cuál es el siguiente paso? Aprendamos Python. Lo resumiría en eso. Chévere. Bueno, según tu experiencia, Roberto, como especialista en redes, ¿qué tan complejo es precisamente aprender Python, por ejemplo? Si no, de pronto no fue tu origen del tema del desarrollo. Buena pregunta. Mira, yo creo que aquí yo tengo una percepción muy personal, porque obviamente ha sido mi experiencia esta, ¿no? A mí en lo personal siempre me gustó programar. Eso de por sí facilitó las cosas. Entonces yo ya hacía mis experimentos cuando todavía no tocaba este mundo del desarrollo, programando en Visual Basic, por ejemplo, pero en Excel. Tomaba una tabla y ya era algo que me gustaba hacer. Sobre todo me gustaba la idea de automatizar cosas. Si encontraba una tarea repetitiva, me gustaba la idea de que la voy a hacer yo, si puedo poner un programa a hacer. Y eso facilitó mucho las cosas. Ahora, cuando me encontré con Python, pasó que se me hizo súper fácil. O sea, se me hizo súper fácil. Y en el camino, mira, todo nació, porque yo creo que este es un buen path, porque yo empecé a entrar en todo esto que estamos conversando por esa puerta, por Python. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a interesarte en Python, empiezas a ver justamente que imprimir algo no es tan complicado como en C. Hacer un cálculo, tomar data y compararla, imprimirla, no es tan complicado como podía ser en C++. Y voy entendiendo el lenguaje. Y luego resulta que en ese camino tú dices, ya, por ejemplo, resulta que tengo no sé cuántos de ustedes puedan estar familiarizados con un comando clásico de Cisco, pero está el típico show cdp neighbors. ¿Qué hace show cdp neighbors? Lo que hace es te dice, tengo este switch y estoy conectado a todos estos dispositivos. Saca una tablita, pero en la línea de comandos de todos los dispositivos a los que estás conectado. Entonces, claro, yo encontré que alguien creó ese script en Python y dije, ya, no tengo ni idea de Python, pero voy a ver cómo un tutorial que me diga, instálate Python y cómo pongo a correr eso. Y fue súper sencillo. Instalar Python es súper sencillo y luego ejecutar un script que te lo descargas de cualquier lado. Lo mismo, 2, 3 líneas y estás con tu script. ¿A dónde voy? Eso funcionó. Pero eso que a mí me pasó así. Cuando vi eso dije, ya, pero ¿por qué tengo yo conectarme al equipo y hacer show CDP Neighbors? ¿Y por qué no hago que el programa se conecte al equipo y haga show CDP Neighbors y me muestre la tabla? Ya no quiero ser yo el que se conecte y le dé la tabla al programa. Quiero que el programa se conecte y haga todo el programa. Y vas un paso más allá. Y te encuentras con GitHub y dices, mira, todo este tipo de respuestas están en GitHub. Ok. Y entonces apareció otra librería que también hace eso y las pones a jugar juntas. Ya, quiero que pase eso, pero quiero que aparezca en una gráfica. Ya no quiero que me saque eso en un Excel, sino en una página web. Y lo mismo. Y esto empieza a ser hasta adictivo. O sea, no sé cómo les va a sonar, pero empieza a ser algo que tú quieres siempre ir más allá. Siempre quieres mejorar eso que estás haciendo y te hace caminar este camino de forma natural. Siempre. Entonces, mira, ahí hay un tema, ¿no? Me he encontrado con clientes que me han acompañado por el mismo camino. Esto es, han dicho, me hace sentido lo que me estás diciendo y también me gusta
programar. ¿Nos puedes entrenar en Python? Dale, vamos. Y en algún punto siguen su camino, en otros te piden asesoría, etcétera, etcétera. Ese es un camino. Otro donde te pueden decir, eso de programar no me gusta mucho, o también me gusta, pero no tengo tiempo para dedicar a la programación. Pero todo esto que me estás contando me hace sentido. Entonces tú que ya conoces todo esto, no sé, ayúdanos con la implementación de estas herramientas, hagamos mesas de trabajo, ayúdame a entender lo básico alrededor de esto, para yo poder operarlo, para que podamos diseñar juntos la solución que yo necesito, poder luego operarlo, pero no voy a hacerme el experto en Python, ni voy a ser como tú que te volviste adicto a esto. Y ahí estamos también. Entonces, existen todo ese tipo de escenarios y todo ese tipo de perfiles, ¿no? Eso depende mucho de hasta dónde quieres ir tú. Y en cualquiera de esas estamos acá para acompañar, claro. Chévere, no, buenísimo, Roberto. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia en este mundo de la gestión de las redes de comunicación. Y bueno, también a nuestros asistentes exclusivos, el día de hoy esperamos que les haya sido de provecho toda esta información, todo esto que hemos conversado el día de hoy. Y bueno, precisamente si son o si quieren apoyo efectivamente para que podamos ayudarles a implementar este tipo de soluciones, pues con mucho gusto les estaremos contactando en los próximos días para que conversemos un poco más de pronto sobre las necesidades que actualmente tienen al respecto. De verdad, muchísimas gracias. Ya estaremos viéndonos en otra oportunidad. Y que tengan déjame también noche. Despedirme. Fue un gustazo para mí estar con todos. Me uno al llamado de Mari de que piensen en ese siguiente paso. No sé, yo creería que quiero pensar que va a salir una siguiente sesión que puede enfocarse en alguno de los puntos, ¿no? Tal vez también es importante eso, invitarles a que ustedes digan, no sé, cuál de los puntos que tocamos, no sé, les sale de Nornir, por ejemplo. Esta herramienta es ya una herramienta específica que podríamos ver en un futuro, que podemos probar. Tal vez eso también pueda despertar nuevas inquietudes. O si ven algún otro tópico de los que tocamos acá, porque varios de los que tocamos lo hicimos rápidamente y dan para toda una presentación. Entonces también animarles a eso, ¿no? Lo que decía Mari, cualquier sugerencia, solicitud de una nueva reunión, bienvenido sea. Por lo mismo, porque eso va en esta dinámica justamente, el feedback. Ayúdennos con todo el feedback que puedan, recomendaciones, comentarios, sugerencias, todo es bienvenido. Y agradecerles también por la presencia, la paciencia. Espero les sirva lo que hemos conversado acá. Un gustazo. Chévere. Que tengan linda noche, cuídense mucho. Chao.